Muy bien, con esta posibilidad damos por cerrado lo que respecta al deporte. Vamos a pasar a temas, en este caso, que nos preocupan en toda la provincia, que se ha hecho eje a partir de una investigación y de un trabajo de informe especial que ha adoptado La Voz del Interior tras el trabajo periodístico de Fernando Colautti. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, bienvenido. Un gusto. Gracias por tu predisposición. Cada vez que te solicitamos con estos temas que vos abordás desde el periodismo nos dejan pensando, por un lado, reflexionando, preocupados, y estas temáticas tienen que ver con la cuestión hídrica de nuestra provincia. Abordamos la información a partir de un informe sobre la situación de los lagos, de los diques de nuestra provincia, en forma conjunta, casi simultáneamente, esta situación que se ha dado en Villa Carlos Paz, con estos olores nauseabundos que ha tenido esta ciudad, que ha perjudicado notablemente la presencia de los habitantes, del turismo, y que la investigación va un poco más allá, no quedarnos con la problemática social que esto tiene, sino abordarlo desde una preocupación que nos compromete al Estado, a los ciudadanos y, por qué no, al periodismo, para tratar de dilucidar algunas cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad. Algo así. Sí. Bueno, el tema del lago San Roque, que es un poco el desencadenante o la cuestión informativa que suele estar y que en las últimas semanas ha estado en la picota por una, digamos, por esa imagen que brindó el lago, que es habitual para cada otoño, pero que este año fue un poco más pronunciada, de partes del embalse del Valle de Punilla tapizado de algas, ¿no? O sea que más que un lago parecía casi un campo cultivado de algas o sembrado de algas. Esa situación, reitero, no es nueva para el lago San Roque, que es un lago que está en avanzadísimo estado de deterioro ambiental. Los biólogos, los especialistas le llaman eutrofización al proceso, que de alguna manera es natural para todos los embalses artificiales, pero que en el lago San Roque, en el embalse del San Roque, se ha hecho demasiado pronunciada. Y básicamente por el impacto de las actividades humanas. En el lago San Roque hace décadas que el diagnóstico está trazado y que tiene que ver básicamente con el impacto de la falta de cloacas, no solo en Carlos Paz, sino en muchas localidades de esa cuenca hídrica. Los nutrientes que aporta la falta de tratamiento cloacal terminan en el lago, y esos nutrientes son los que alimentan las algas, por eso proliferan en la manera que lo hacen, y por eso han hecho del lago un lugar donde además es riesgoso tomar el agua en forma directa, riesgoso para la salud, hasta para los animales, y es un lago que ha perdido capacidad recreativa, turística. Si uno va cualquier día a ese lago, ve que no hay gente bañándose, por ejemplo. Ni ganas da. Es cierto. Y bueno, esa es la situación puntual que podríamos detallar, un montón de aspectos del lago San Roque. Y lo que hemos hecho en la última semana, que es un poco el tema de interés, o que ha generado el interés de ustedes, es ampliar el abanico y preguntarnos qué pasa con los otros lagos de Córdoba, algunos de ellos muy cercanos a nuestra realidad geográfica. En Río Tercero, hablo del Piedras Moras, claro, del embalse y otros, claro. Pero preguntarnos cuán lejos están los otros lagos o embalses de la provincia de Córdoba de la situación del San Roque. Un poco ese es el eje de la situación. Hemos trabajado durante muchos años puntualmente sobre la situación de muchos lagos, pero en este caso hemos tratado de sumarlos a todos a un mismo informe, vinculándolas con esa cercanía o lejanía respecto del estado de altísimo deterioro que tiene el San Roque, que quizás sea hoy, después del Riachuelo en la provincia de Buenos Aires, el lugar de mayor deterioro ambiental en términos hídricos en Argentina, ¿no? A través de ese informe, y aquí radica la importancia de poder hacer la investigación, porque son entes autorizados quienes han realizado, por supuesto, los análisis correspondientes, con voz y voto, digamos, que le compete los títulos que tienen. No es que alguien se largó a hablar y me parece que acá hay fundamentos, hay personas que han puesto su cuestión de estudio en cuanto a la biología y pueden fundamentar. Y de este informe, Fernando, me parece muy interesante poder hacer las lecturas acerca de los factores, porque en algún punto se van tejiendo ciertas similitudes y en otros puntos estas similitudes se van disipando. El caso de la cuestión de la ausencia de sistemas cloacales se da en nuestra zona con respecto al Almafuerte y no se da el mismo nivel de contaminación de algas que sí se da en el San Roque
pero teniendo en cuenta la investigación que ustedes han realizado, tiene que ver con la cantidad de poblaciones que está a la vera del San Roque y no en el Piedras Moras, donde solamente tiene Almafuerte. La pregunta sería, o para poder mirarlo desde un nivel periodístico, ¿qué papel ocupa la importancia y la política de Estado que se puede hacer del cuidado ambiental de cada uno de estos espejos? Bueno, precisamente políticas de Estado son las que hacen falta para planificar y prevenir que estas situaciones no ocurran y que si empiezan a ocurrir puedan ser mitigadas, reducidas, controladas. Y de alguna manera políticas de Estado son las que han faltado en Córdoba en ese sentido. Si uno se fija en el San Roque, que insistimos el caso más alevoso, más evidente de deterioro de un embalse, hace 40 o 50 años que ya hay diagnósticos sobre la situación, diagnósticos hechos por universidades, por investigadores, por la propia provincia, etcétera, y sin embargo no se ha acompañado nunca con las medidas suficientes para mitigar o para reducir o para ir solucionando el problema. El caso más evidente es la ciudad de Villa Carlos Paz, una ciudad que hoy tiene casi el doble de habitantes que la ciudad de Río Tercero, que durante muchas décadas, a pesar de ser la postal turística de la provincia y estar pegada al lago, no tuvo nada de tratamiento cloacal. Recién en el año 2007, Río Tercero, por ejemplo, para dar un ejemplo cercano a lo que estamos hablando hoy en este canal local, pero tiene cloacas de los años 50, 60. En Carlos Paz, recién en el año 2007, se creó la planta de tratamiento y hoy tiene cloacas el 30% de su radio urbano, y de ese 30% de radio urbano que tiene cloacas, el 30% no está conectado. Claro. Eso significa que la ciudad genera un altísimo impacto sobre el lago. Pero a eso sumale el resto de las localidades de Cosquín hacia abajo, en uno de los ríos afluentes, y todas las comunas que están en el sur de Punilla, por el otro, que son los dos ríos que contribuyen al lago y generan un impacto evidente. Y no es el único. Sí. Después está el mismo impacto por defluentes de la ganadería, el tema del desmonte, la deforestación, los incendios. Hay varios factores, digamos, que van coadyuvando a esa situación. En cuanto a los otros lagos, efectivamente, también se percibe que la falta de tratamiento cloacal es un factor que va coincidiendo en todos como impacto, pero en distinto grado. No todas tienen la misma cantidad de urbanización y de emprendimiento turístico que tiene el San Roque alrededor o en su cuenca. Un caso evidente es el del Piedras Moras, nuestro lago más cercano aquí, donde, como bien decías vos, la única ciudad es Almafuerte. El Piedras Moras es de la quincena de lagos que tiene la provincia de Córdoba, quizás el que en mejor estado está, o uno de los que en mejor estado está, en términos de calidad del agua. Hay que recalcar que, por ejemplo, la ciudad de Almafuerte tiene un fuerte compromiso en el cuidado ambiental y las políticas de acciones van contrarrestando de manera significativa para que no... Sí, yo diría que esas políticas que son más o menos recientes, algunas de las que vos podés citar, por ahí no tienen tanta vinculación estricta con el lago. La que más relación tendría con el lago, que es tener un adecuado sistema de tratamiento cloacal, Almafuerte no lo tiene. Almafuerte es una de las ciudades de más de 10.000 habitantes, ciudades de la provincia, que no tiene nada de cloacas. O apenas un barrio tiene un sistema propio que en el conjunto no es muy significativo. Almafuerte, si quisiera cuidar su lago hacia el futuro, debería estar pensando seriamente en tener un tratamiento cloacal adecuado que hoy no tiene. La fortuna, entre comillas, que tiene el Piedras Moras es que por un lado es un lago reciente. Se llenó, se completó, se hizo a fines de los 70, 79, 80 creo que fue el momento en que quedó habilitado como lago, en que se terminó de llenar. Es un lago nuevo. Por otro lado, tiene algunas ventajas que los técnicos, los estudios universitarios del CONICET van marcando, que es, por ejemplo, que la renovación del agua es sorprendentemente rápida. Sí, que no ocurre, por ejemplo, con el San Roque. En el San Roque, el agua se recambia, el volumen del agua se recambia, porque entra y sale, digamos, se recambia en promedio cada 6 meses. En el Piedras Moras es cada 50 o 60 días. Eso facilita la depuración del agua. Y otro elemento clave para la fortuna del Piedras Moras, fortuna que hay que cuidar, porque si no se va a deteriorar de todas maneras, es que recibe mucho menos sedimentos porque tiene varios diques
aguas arriba. Previos, claro. Cerro Pelado, embalse, primera usina, segunda usina. Claro. Entonces los sedimentos que arrastra el agua, por ejemplo, por incendios, por deforestación, van siendo filtrados de manera van quedando en natural, los otros embalses. Entonces este es el último de la cuenca y recibe mucho menos sedimento. Eso genera menos turbidez en el agua, menos aportes de nutrientes. O sea, tiene ventajas que no son planificadas por el hombre, o que no tienen que ver con el impacto del hombre, sino que tienen que ver con su situación geográfica e histórica. Almafuerte debería pensar primero en cómo se cuida todo el contorno del lago, Almafuerte y la provincia, sí, digamos, y además pensar cómo generar el sistema de tratamiento de cloacas que no contribuya a la proliferación de algas, para que no contribuya a la proliferación de algas. Después, bueno, Embalse, que es otro lago cercano, tiene su propia realidad. Los Molinos es el que está en mayor riesgo de parecerse al San Roque hoy por hoy, también por la falta de tratamiento cloacal. Ha tenido una urbanización muy marcada en los últimos 10 o 15 años, ha crecido mucho en términos de poblamiento y de emprendimientos turísticos en los alrededores, ocupación de costas. Sí, en torno también a lo que ha sido la implementación y la posibilidad que tenemos desde la central nuclear, por supuesto. De ahí en adelante... Sí, sobre todo el lago de los Molinos por el desarrollo turístico, digamos. Potrero de Garay, Villa Ciudad de América, hay varias localidades que han tenido un fuerte crecimiento en urbanización en la última década. Y eso termina impactando, si no tiene tratamiento cloacal, termina impactando en el lago, sea en forma directa o a través de las napas, digamos. Y después también el impacto en los molinos, en embalses, en otros de la ganadería. En general en los lagos cordobeses no hay mucho impacto todavía de actividades industriales, o sea, no hay industrias de riesgo contaminante en general. Hay casos, obviamente, pero por ejemplo el San Roque es muy bajo el impacto por efluentes industriales, que es en todo caso un factor, entre comillas, positivo dentro de tanta situación de degradación. De todo lo desfavorable. Y bueno, y después hay que ver lago por lago, digamos. Pero hoy la situación es esa, el San Roque con un alarmante estado de deterioro, los Molinos, que es el que le sigue en la saga, que está lejos del San Roque en su situación, pero que es el más próximo si no se toman las medidas suficientes con el tiempo adecuado. Y después una serie de lagos que ya tienen elementos que marcan, digamos, niveles de deterioro, niveles de eutrofización, como le decíamos, en el término técnico, pero el embalse es uno de ellos, el Lavinia es otro. Todos los espejos de agua artificiales, como son estos, tienen un proceso natural de degradación por sus propias características. El tema es cómo aminorarlo, cómo hacer que se prolongue en el tiempo, digamos, que durante más tiempo esté con mejor calidad del agua. Y son cosas que en la provincia no se han trabajado lo suficiente durante décadas, digamos. Por supuesto, cualquier acción o medida que tomemos en estos últimos tiempos puede frenar de alguna manera, pero no retroceder en cuanto a lo que no se ha hecho hasta el momento. Un importante análisis, mirada, poder hablar de estos temas, poder animarnos a un paso más en lo que tiene que ver en cuanto a las investigaciones, cómo el periodismo va pudiendo hacer también su propia lectura y ponerlo a disposición, por supuesto, como tema para todos los que estén interesados en estas cuestiones hídricas, ambientales, hoy por hoy en nuestra querida Córdoba, como lo decimos nosotros. Muchas gracias, Fernando, por tu tiempo, poder conversar de esto con vos. Nos vamos con esta información a la pausa nuevamente en Local Noticias. Ya regresamos.